Los empresarios canadienses, ellos en aras de fortalecer la relación comercial con México, lo que están solicitando es que haya mayor seguridad y haya certeza en materia de seguridad. ¿Su gobierno ya está en pláticas para ver cómo se va a dar solución a esto? Pues no sé en particular a qué tema plantear. El día de hoy los voy a recibir para ver exactamente qué plantearon. Salió en uno de los medios, ¿no?, este tema. Pero bueno, no he platicado en particular sobre el tema con Marcelo para ver exactamente a qué se refiere. En el tema de la ayuda que va a enviar México a Cuba, ¿ya se sabe qué tipo de ayuda va a enviar nuevamente y si es que va a enviar? Sí, vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. Gira a la derecha en Palma Norte. Otros solicitudes que nos ha hecho el gobierno cubano que necesita su pueblo. ¿De petróleo se ha hablado? No, por lo pronto no. En 500 metros. Gira a la izquierda en Venustiano Carranza. Con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba. Pues nosotros, claro que protegemos al pueblo de México y a nuestro país. Manifestamos que no estamos de acuerdo y seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano. Es una ayuda humanitaria. Gracias, Presidenta. Por último... Y la otra muy importante, porque lo dice nuestra Constitución. Nosotros consideramos la autodeterminación de los pueblos. Es el propio pueblo cubano quien debe decidir cómo se gobierna. No debe haber intromisión ni injerencia de nadie más. Y en todo caso, si se solicita el apoyo de algún gobierno, pues entonces se puede participar dentro de todo el esquema diplomático multilateral que existe. Gracias, Presidenta. Por último, ha habido algunos señalamientos, tanto del gobierno estadounidense también como de algunos otros partidos de oposición, en contra de Morena por vínculos con el narcotráfico. De hecho, también en el libro de Julio Scherer hay algunos señalamientos al respecto. Quería preguntarle si usted considera que sería deseable que la Fiscalía investigue a Julio Scherer, tanto estuvo él como consejero jurídico en el gobierno anterior. Pero no veo ninguna necesidad. ¿Por qué no siguen investigando a García Luna? ¿Por qué no hablan de García Luna? Pues se enojan cuando hablamos de Calderón. Policía reportada más adelante. Un gobierno con impunidad, porque fueron 6 años de la presencia de García Luna como secretario de Seguridad, vinculado con el narcotráfico. Cuando la Casa Blanca publica, cuando llega Trump, de que México tiene relación con el narcotráfico, la única prueba que muestran es García Luna. No hay otra. Entonces, si la Fiscalía o el Gabinete de Seguridad encuentra relación de algún funcionario público, gira a la izquierda en Venustiano Carranza, o por corrupción, tiene que actuar. Así se actúa en el caso del presidente municipal de Tequila o en los presidentes municipales del Estado de México hace ya prácticamente 1 año. Así se actuó. Se encuentra y pruebas, se actúa. 0 impunidad. Pero de ahí a... En 300 metros. Repito, no. Gira a la derecha en José María Pino Suárez. Voy a leer el libro. Que la Fiscalía tiene pruebas, se presentan pruebas de alguna persona, adelante, y que se actúe. Nosotros no protegemos a nadie, ni establecemos ninguna relación de contubernio con nadie. Nosotros fuimos elegidos por el pueblo y actuamos con honestidad y responsabilidad siempre. Lo demás, pues ya que se presenten las pruebas siempre. Gracias, Presidente. Vamos a ver el compañero que está desde hace algunos días. Gracias, Presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX.
MX Noticias. Comenzar por una pequeña precisión de la vacunación. En días pasados circularon algunos videos donde se presentan algunas de dos escenarios. Algunos pues sitios de vacunación se quedan sin vacunas, obviamente después se reabastece, pero también hay otro escenario en el cual llega a cierta hora del día donde pues obviamente ya se cierra la operación y todavía hay personas formadas y todavía hay vacunas, pero bueno, las personas, las enfermeras sobre todo que están atendiendo los puntos de vacunación, pues argumentan que ya terminó el tiempo. Entonces, nada más precisar, si todavía hubiera pues vacunas, ¿se podría inmunizar la gente o tienen que respetarse estos horarios? Bueno, en el caso del gobierno de México, que estamos poniendo las vacunas en los centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar, del ISSSTE y del IMSS, la vacunación es de 8 de la mañana a 8 de la noche y este fin de semana ya se abre también en todos los lugares para que se puedan ir a vacunar el fin de semana. Hay muchas entidades de la República que han abierto otros centros de vacunación. Por eso es la reunión de hoy con los gobernadores, para poder tener el mismo criterio en todos lados y que no haya un problema como el que estás manifestando. Idealmente, pues es mejor que se vacune a todos los que estaban en la fila, ¿no? Evidentemente también las enfermeras, enfermeros, pues tienen un horario de trabajo. Entonces, pues hay que resolver siempre con sentido común estas situaciones y por eso es la reunión hoy con los gobernadores, para dar la misma orientación en todos lados. Perfecto. Presidenta, en otra precisión... Policía reportada más adelante. Hablando de la reforma electoral, ¿le entregaron un borrador final o todavía usted... Gira a la derecha en José María Pino Suárez. Algunos puntos de esta reforma y preguntarle si tiene claro el día que la va a presentar de la próxima semana. La próxima semana. ¿Y todavía le haría modificaciones o ya? La próxima semana ya se van a enterar. Ok. Presidenta, de cara al Mundial, pues el gobierno de la Ciudad de México está planteando aplicar este programa de defensoras y defensores de espacio público 2026, principalmente en el centro histórico. ¿Qué tan importante pues es que se consolide y se logre a tiempo ordenar pues toda esta situación de ambulantes en las calles de la capital? Pues aquí ha habido mucho ordenamiento. No sé si ustedes salen por la parte de atrás del Palacio. Ha habido mucho ordenamiento del comercio en vía pública, que ha estado coordinando personalmente la jefa de gobierno. Hubo un momento en diciembre, como siempre pasa, pues que... en 6.7 kilómetros. Mantente a la izquierda hacia Calzada de Tlalpan. Comercio, incluso los horarios del comercio establecido, pues son mucho más amplios. Pero ahora pues ha habido mucho ordenamiento. Yo creo que está haciendo un muy buen trabajo Clara y su equipo en este sentido. Presidenta, su gobierno ya habría enviado esta apelación que nos comentaba a Reino Unido por el... El día de hoy se envía. Hay que recordar de esta persona. ¿Se llama cómo? Karime Macías. Karime Macías, esposa de Javier Duarte. De Javier Duarte. No sé si Carril bloqueado más adelante. Porque habrá quienes no lo recuerdan, ¿no? Había una bodega donde tenían guardados no sé, cantidad de cosas, incluso hasta mexicanos por la corrupción, mexicanos por la corrupción. Hizo un documento en donde habla de un desvío de 415 millones de pesos en su momento. Y esta mujer tenía un cuaderno, no sé si se acuerdan. Carril bloqueado más adelante. Con el cuaderno en esta bodega. Sí merezco abundancia, decía la esposa del gobernador. Imagínense, la esposa de un gobernador repitiendo, porque luego se olvidan de lo que fue el PRIAN.
fue porque ya, bueno, sigue existiendo, pero ya muy disminuido. Pero esto es el PRIAN, la esposa de un gobernador que repite varias veces, sí merezco abundancia. Imagínense nada más. Entonces, esta persona que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido, quién sabe con qué dinero, porque tener a los hijos allá, vivir en un lugar especial, pues ¿de dónde? Entonces, hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, pues ¿cómo es posible que le den un asilo? Entonces sí estamos enviando una nota con este posicionamiento. Sí, de extrañamiento, así se dice en términos diplomáticos. Presidente, preguntarle qué reporte tendría del carnaval de Mazatlán. Muy bien, ha ido muy bien, afortunadamente. Mucha gente. Nos reportaron que había 80% de ocupación en Mazatlán. Y qué bueno, la verdad. Ya nada más por último. Carril bloqueado más adelante. Un saludo a todos los mazatlecos y mazatlecas, que de ella es mi esposo además. Preguntarle, en horas recientes se sigue registrando un fuerte incendio en algunos pastizales de Nezahualcóyotl que aparentemente llegan a la Ciudad de México, y bueno, con ello tomo como ese tema como punto de partida para preguntarle, pues apenas va arrancando el año y ya van algunas contingencias ambientales. Sabemos que usted pues es conocedor en el asunto. Preguntarle si esta situación, quizá este año que podría hacer más calor, se va a presentar más seguido, si hay alguna estrategia para combatir estos índices de mala calidad. Es, ¿no?, justo la época, terminación de invierno, inicio de primavera. Es el momento de mayor contingencias ambientales en la ciudad. Ahora hay más contingencias porque bajamos el nivel en el que se decreta la contingencia. Carril bloqueado más adelante. Exacto. Pero ¿se acuerdan que antes había los IMECAS, ¿no?, el Índice Metropolitano de Calidad del Aire? Llegó a estar en 300 para decretar contingencia, que es cierta concentración de contaminantes en la atmósfera de la zona metropolitana. Después bajó a 200 y así ha venido bajando. ¿Por qué baja? Pues por orientar a la población cuando está por encima de la norma, que pues no haga ejercicio al aire libre y algunas otras orientaciones que pudieran afectar más su salud. Entonces es justo esta época porque todavía en la noche hace frío. Entonces, carril bloqueado más adelante. Inversión térmica. Normalmente el aire más caliente está en el piso y conforme uno se va elevando, pues está más frío, ¿no? Cuando uno sube una montaña, pues es más frío que a nivel del mar. Pero lo que pasa en la zona metropolitana es que el aire en la noche pues se enfría en la parte baja y arriba hay aire caliente cuando empieza a salir el sol. Entonces, de aquí a que ese aire frío se calienta en la parte baja y empieza a dispersarse, pues pasan varias horas. Entonces, lo que está pegado a la capa más baja, pues se queda con contaminantes. Eso se llama inversión térmica porque abajo está más frío que arriba, cuando debería ser al revés. Entonces, es la época justo porque en la noche hace frío todavía y en el día comienza ya el calor. Entonces, de aquí a que se dispersa, de aquí a que ese aire frío se calienta y puede subir, pues se mantiene la contaminación estancada, a menos que haya viento y pueda dispersarse más rápido. Entonces, por eso es esta época la de más contingencias y pues hay que seguir trabajando para mejorar. Una parte importante son los incendios forestales. También en esta época hay mucho incendio provocado porque como ya no hay agua, a veces los pastos de donde se alimentan principalmente los borregos
pues ya no están, entonces queman para que haya brote de pasto. O también el famoso rosatumbo y quema, que es una manera de producción agrícola prehispánica que todavía se sigue usando en muchos lugares. Y es la época justamente ahora cuando va a haber siembra. Entonces juntan los dos temas y hay que trabajar para evitar que esto ocurra. Presidenta, este proceso, solo me faltó preguntarle, este proceso de extrañamiento se hará a través de la Embajada de México en Reino Unido y preguntarle si... La Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y Alejandro Hertz Manero ya está operando en Reino Unido como...? Sí, ya está ya. Gracias, Presidenta, buenos días. Vamos, a ver quién más, alguien que no haya preguntado. A ver, compañero. Presidente, buenos días también a los compañeros y compañeras invitados. Presidente, dos temas nada más cortos. Héctor Platena de Puntos Suspensivos, Radio Puntos Suspensivos Comunicación. El siguiente planteamiento no tiene que ver con un conflicto ideológico, sino con una petición legítima de pueblos originarios que está solicitando algo básico en una república democrática: información, consulta y respeto a lo que piden. Habitantes ejidatarios y comunidades indígenas de Epazón, Yucán, y Sinhui, Tucán, de Hidalgo, han acudido durante más de un año a diversas instancias estatales y federales para solicitar información sobre la posible instalación de un parque fotovoltaico de más de 800 hectáreas en tierras agrícolas donde se cultiva maguey, base de su economía, identidad y tradición ancestral. Se han presentado oficios ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, a autoridades municipales, ante la Comisión para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Estado de Hidalgo e incluso ante la Secretaría de Gobernación. Existen acuses de recibo fechados desde febrero del 2024 y enero de 2026. Sin embargo, hasta el día de hoy no han recibido respuesta clara, documentada y completa sobre la manifestación de impacto ambiental, la evaluación del impacto social ni los peritajes realizados en la zona. Tiempo estimado en tráfico, 10 minutos. Esta tribuna, porque aquí hablamos de derechos constitucionales, derecho a la información, a la consulta previa, libre e informada, al territorio y a la preservación cultural de pueblos indígenas. Cuando estos derechos no encuentran respuesta en lo local, corresponde que el Estado mexicano, en su dimensión federal, garantice que se cumpla la ley. No están en contra de la energía limpia ni del desarrollo. Lo que piden es transparencia, consulta real y certeza jurídica. El territorio donde se pretende instalar el proyecto forma parte de una región con reconocimiento internacional y prácticas agrícolas tradicionales de alto valor cultural. La preocupación no es menor. Hablan de riesgo ecológico, pérdida de su oficio ancestral como tlachiqueros y afectación irreversible a su modo de vida. Presidenta, la solicitud concreta es que se instruya a las dependencias correspondientes a entregar la información completa y se garantice el cumplimiento de la consulta previa conforme estándares nacionales e internacionales, porque la transición enérgica no puede construirse sobre el silencio de los pueblos y el desarrollo para el vehículo en la orilla más adelante. Incluir a quienes históricamente han cuidado la tierra. Gracias. ¿Es un ejido? Sí. No, pues no puede haber nada en un ejido si no aprueban los ejidatarios, para empezar. Y segundo, pues si es población indígena, tiene que haber una consulta indígena, como se establece. De hecho, esa fue la propuesta, entonces, pero la consulta no se ha realizado y ya empezaron. No, pues tienen razón y los atendemos. Ok, muchas gracias. Como segundo tema, acudo a esta tribuna para exponer la solicitud de un padre, el señor Enrique N., que pide justicia para su hijo, César Enrique N., actualmente privado de su libertad por un doble homicidio ocurrido en 2017 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Por razones de seguridad, omito apellidos completos. Antes de traer este caso aquí, la familia ha presentado oficios y solicitudes formales ante la Atención Ciudadana de la Presidencia, así como ante el Gobierno y la Fiscalía del Estado de México. Sin embargo, refieren que no han tenido una revisión de fondo ni respuesta clara sobre las irregularidades señaladas.
La acusación contra César Enrique N. se sostiene esencialmente en un testigo que 3 años después de los hechos cambió su versión inicial y dijo reconocerlo mediante una fotografía en redes sociales. No existen, hasta donde se han documentado, pruebas materiales directas que lo vinculen con el delito, y los videos del C4 no aportan evidencia útil. Fue detenido en febrero del 2024 al salir del plantel 1, el Rosario del Colegio de Bachilleres, donde trabajó públicamente durante 20 años, lo cual contrasta con la versión de que se encontraba oculto. Presidenta, aunque es un asunto de ámbito local, acudo a usted porque cuando existe la posibilidad de una violación al debido proceso y a la presunción de inocencia, la revisión institucional y el acompañamiento federal en materia de derechos humanos pueden ser determinantes para evitar una injusticia. Gracias, Presidenta. De acuerdo, nos pasas el... En 500 metros. Y aprovechando ya Usa uno de los 2 carriles de la izquierda para permanecer a la izquierda hacia Calzada de Tlalpan. Acerca de la construcción de una nueva Rosario Castellanos, una universidad, junto con una preparatoria en Tlalpan. Quisiéramos saber si tiene noticias, novedades de cómo va a estar. Este año se va a hacer, está ubicada en lo que fue la antigua casa de Durazo, ¿se acuerdan? Durazo, secretario de Seguridad Pública del entonces Departamento del Distrito Federal, que se encontró que había un Partenón ahí en una casa, también de toda aquella época de corrupción tremenda. Ese lugar cuando el ingeniero Cárdenas era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, se lo donó a la Academia Mexicana de la Ciencia, pero es un terreno muy grande, está sobre la carretera federal a Cuernavaca. Entonces ahí se va a hacer la Rosario Castellanos y preparatoria. Y mantente a la izquierda hacia Calzada de Tlalpan. Entonces va a dar apoyo a todos los pueblos de Tlalpan, porque es desde San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel Chicalco, Magdalena Petlacalco. Carril bloqueado más adelante. En 6.6 kilómetros. Mantente a la izquierda hacia Cuernavaca, periférico, Calzada a Coxpa. SICT, porque ellos lo van a construir. Infraestructura, comunicaciones y transportes, y entra en un proceso de licitación. Yo creo que por ahí de abril empezaría la construcción. Y por último, sobre el mismo tema de educación, todavía en el 2024, todavía cuando el licenciado Martí Batres era jefe de gobierno, anunció en ese tiempo que se iba a hacer el pase automático del IEMS, las prepas IEMS, a la Rosario Castellanos. Sin embargo, se detuvo, ya no hubo más información. La pregunta es por qué hay estudiantes que están interesados en ese pase automático, si va a haber o no. Recuerden que la Rosario Castellanos no tiene examen de admisión. Lo que tiene es un propedéutico. Entonces los estudiantes se inscriben, llevan el propedéutico. Si por alguna razón no lo pasan, lo pueden inscribirse todas las veces que quieran, porque el objetivo no es excluir, sino incluir. Entonces, digamos, el pase automático pues no es tan necesario, porque en este caso es muy abierta el ingreso, ¿no? Se está trabajando mucho con la UAM para mucho mayor coordinación entre bachilleres y la UAM. Y recuerden que ahora, con el Bachillerato Nacional, además del título de bachillerato de la SEP, van a tener una certificación de alguna universidad pública o instituto o el Poli o el Tecnológico Nacional de México o alguna otra institución. Gracias, Presidenta. Buenos días. Gracias. Bueno, vamos. Ya no levantan la mano los que dicen que luego no le doy la palabra. A ver, Serrano, ¿qué? Gracias, Presidenta. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Presidenta, más allá de quién tiene la razón y qué es lo que ha pasado en la SEP, ¿no consideraría prudente guiar el debate al interior del movimiento? Recuerdo aquel histórico de bastón de mando del presidente Andrés Manuel López Obrador para calmar, si me permite la expresión, las aguas de aquellos que están llevando esto a
lugar estéril de descalificaciones, y usted como líder también moral, no solamente político, del movimiento, marcar pues un camino para salir de una crisis como, bueno, si se le puede llamar así, como esta, porque se vienen otros debates, y el debate es recio, es fuerte, es franco, es honesto, y muchas veces se desborda. ¿Qué le diría a la gente de a pie que forma parte del movimiento de transformación, presidente? Primero que este es un movimiento muy amplio y democrático y se vale la crítica, eso es muy importante. Y qué bueno que haya debate, eso es importante porque aquí no se censura a nadie, queremos que no haya debate, sino qué bueno que haya debate. El problema es cuando se lleva si alguien es traidor o no es traidor, eso no, porque todos estamos con el movimiento de transformación. Marx Arriaga hizo un papel extraordinario en la SEP y en la elaboración de los libros de texto. No quiero entrar al debate de quién fue quien le dijo, que no le dijo, pero nadie tiene el patrimonio de un espacio público. Todos podemos, yo puedo ser presidenta hoy y mañana contribuir de una manera distinta al movimiento de transformación. Yo contribuí al movimiento de transformación desde que estuve en la UNAM, con el presidente López Obrador, después en el gobierno de la ciudad, contribuí tocando casa por casa, contribuí siendo secretaria del Patrimonio Nacional cuando el gobierno legítimo, contribuí yéndome los fines de semana, siendo mamá, siendo académica, siendo a Puebla cuando me encargaron trabajar en Puebla, Querétaro cuando me encargaron trabajar en Querétaro, a San Luis Potosí cuando me encargaron trabajar en San Luis Potosí. No había un solo peso de recursos. Entonces, no tiene por qué asumirse que una persona es quien es dueño del movimiento o es dueño del modelo de la nueva escuela mexicana. Entonces, todos tenemos un espacio en determinado momento. Entonces, con todo el reconocimiento que hacemos a Marx Arriaga, y además él tiene espacio en otros lugares del gobierno, si así lo desea, pues siempre hay enriquecimiento de ciertos temas. Lo que no puedes, pues, es negarte a que no haya nada porque es patrimonio tuyo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que ahora unos son traidores y otros siguen la 4T y otros no y otros... Eso pues es de aquellos partidos de izquierda de hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay evidencia que no se puede negar y el ADN se encarga de eso. Se convierte en la herramienta que nos permite reconocer a una radio en constante mutación. Radio IPN, con cargas positivas de 2000 watts enviadas en una transmisión desde el cerro de Chiquihuite para toda la ciudad. XHIPN 95.7 FM. Laboratorio de Ideas, Sonido y Voz en Belisario Domínguez 22, Centro Histórico, Ciudad de México. Radio IPN. Mutamos contigo. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Con los gobiernos de Morena, los programas sociales siguen y se fortalecen. Estudiantes de secundaria tienen una beca y pronto llegará a preescolar y primaria. Mujeres de 63 a 64 años reciben un apoyo y el siguiente año las de 60 a 62. Atención médica llega a las casas y continúan apoyos para personas adultas mayores, jóvenes y el campo. En el segundo piso de la cuarta transformación, el bienestar crece. Morena. La esperanza de México. Increíble que la gente nos llame para decirnos que hablemos de esos temas. Ni que fuéramos
Si escuchas algo ofensivo o discriminador en la radio, puedes alzar la voz y pedir que se respete tu derecho a una radio incluyente. La radio es de las audiencias. Que te respeten al escuchar también es tu derecho. Escribe a defensoriaradioipn@ipn.mx. Haz valer tu voz. Defensoría de las Audiencias de Radio IPN. Tu voz importa. La comunidad politécnica te está buscando. Forma parte del cambio e impulso a la comunidad del IPN y afíliate al patronato Corazón Guinda y Blanco AC. Únete a este compromiso. Consulta guindayblanco.mx para saber cómo ayudar. Súmate a esta iniciativa y apoya. Somos Comunidad Politécnica. Identidad politécnica que transforma. Que ganan y se burlan, pues son los ya conocidos Salinas Pliego, Alito Moreno y todos estos personajes. Y creo que ha quedado claro que con esto que me está diciendo que se escucha a la gente en redes y a la gente de a pie. Presidenta, en otro tema, hoy muere a los 84 años Jesse Jackson, un importante líder de los derechos civiles. Seguramente usted lo recuerda, lo tiene en el mapa por su tiempo también en Estados Unidos. Los que lo conocimos sabíamos o sabemos de su compromiso con trabajar juntos entre comunidades afroamericanas, hispanas, en estos momentos de cacería, de tan complicado en Estados Unidos. ¿Algún mensaje con la partida de Jesse Jackson, quien además fue muy cercano al doctor Martin Luther King Jr.? Sí, él fue pues prácticamente discípulo de Martin Luther King. Tuve la oportunidad de escucharlo en vivo en un viaje que hice ¿por qué época habrá sido? Yo creo que en el 80 y tanto, o en los 90, ya no me acuerdo. En Nueva York tuve la oportunidad de viajar y escucharlo en una iglesia, un extraordinario orador. Un pacifista y un defensor de los derechos humanos y los derechos civiles en Estados Unidos. Nuestro cariño, saludo a toda la comunidad en Estados Unidos, a su familia, y es una enseñanza, porque, por ejemplo, el movimiento en mucho se inspira en la lucha pacífica de Martin Luther King o de Nelson Mandela o de Gandhi incluso, en donde a través de la lucha pacífica que se conquistan derechos y representación del pueblo. Entonces nuestro cariño y reconocimiento a Jesse Jackson. Presidenta, ya que estamos hablando de Estados Unidos, ¿ya hay alguna evaluación de aquello que dejó usted sobre la mesa aquí en la Mañanera del Pueblo, pidiéndole a los paisanos, a los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, que se acercaran a los consulados cuando hubiera denuncias, cuando hubiera quejas? ¿Ya hay alguna evaluación de esto? Sí, a ver si invitamos a Roberto para que pueda platicarles, porque se han hecho más cosas todavía y tenemos que hacer más. Siempre estar cerca de los paisanos. ¿Sabe de acciones disciplinarias, Presidenta? Se lo pregunto para que no quede como en oídos sordos o en saco roto las denuncias y las quejas. Hay incluso quejas como la de Ana Laura Martínez, que me hizo llegar directamente, ex empleada, colaboradora del Consulado General de Los Ángeles, que señala que hay un trato indebido, no solamente a los que trabajan ahí en el consulado y que no son de los consentidos, sino acusa discriminación en el trato a los paisanos y paisanas que se acercan a solicitar los servicios. Se lo estoy haciendo de su conocimiento porque me dice, tengo temor, pero la presidenta necesita saber lo que está pasando en las entrañas de consulados como el Consulado General de México en Los Ángeles. ¿Usted tenía conocimiento de que hay estas denuncias al interior? No tenía conocimiento, y si tienes en particular la denuncia de la compañera, con gusto si me quiere enviar una carta y la reviso. Tenemos un esquema de
usuarios simulados en muchas áreas del gobierno y también en los consulados, en donde van a hacer trámites a los consulados para ver cuál es el trato que se está pidiendo, y de ahí tenemos información y hablamos a los consulados e incluso va servidores públicos de aquí para fortalecer y capacitar a la gente, y si es necesario pues cambiar a alguna persona. Policía reportada más En el caso adelante. de Los Ángeles, pues si me das la carta con gusto la leo. ¿Es esto parte del proceso de evaluación, lo que acaba de mencionar? Sí, en todos lados tenemos usuarios simulados. Es parte de lo que queremos modificar, porque queremos oír a la gente. Aquí es muy fácil en estos puestos, más en el de la presidencia, imagínense, aislarse. Por eso es importantísimo salir y escuchar a la gente. Entonces, jueves, viernes, sábado y domingo, o viernes, sábado y domingo, salimos. Este fin de semana solamente estuvimos fuera el sábado, pero salir, y además no a las capitales, sino también a muchos otros lugares para escuchar a la gente. Y también, pues, mecanismos que te permitan tener información de lo que está pasando en muchos lugares. Yo recibo aquí personas, desde empresarios hasta personas que quieren hacer una denuncia. Le digo a mi gabinete de seguridad o al gabinete de seguridad que yo tengo un área de inteligencia social y que me entero de temas. Los compañeros que están en las mesas de seguridad regionales me envían muchas veces información de manera directa. Entonces, pues eso me permite tener, en la medida de lo posible, pues mayor información. Y estas denuncias que ustedes hacen aquí, pues son muy importantes, porque nos dan información, pues, de lo que está pasando en la representación del gobierno en todos lados. ¿Para cuándo podría ser este informe, Presidenta? Bueno, es informe y también una propuesta para modificación de las leyes anticorrupción. Yo digo que hay que empoderar al ciudadano. Ese es el objetivo de las modificaciones. Fuerte lo que acaba de decir, Presidenta. 2 recordatorios para cerrar, y le agradezco mucho que nos haya concedido la palabra. No se pudo concretar, me imagino que por lo intenso de fin de año, el encuentro de medios independientes y alternativos. Sí. Se lo encargamos a Jesús. Vamos a decirle, porque iba a ser en diciembre, no se pudo hacer, y sí se Hay puede. Algunos que no les cae bien Jesús, Muchos dirán que ya tenemos ganas de huevito con catsup, Presidenta, pero bueno, como he dicho, nótese mi sarcasmo. Lo conozco desde que éramos muy jóvenes, y no se necesita tener doctorados para ser una persona muy culta y tener mucho conocimiento del país, de la historia, y ser cercano al movimiento. Y eso yo le reconozco mucho a Jesús. Entonces, a él le pedí, junto con el equipo de comunicación, que pudiéramos hacer esta. Es muy importante, fíjate, aparte de lo que significan los medios alternativos, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, el incremento del uso del TikTok, porque es la red que más está creciendo, y es una red que son mensajes muy breves. Por esta cosa de subir la pantalla muy rápido. Entonces, inclusive a los jóvenes están prohibiendo redes sociales para jóvenes en varios lugares de Europa. Yo no creo en eso, más bien creo en la educación de los medios, ¿no? Y también, pues, sí, limitar Obras reportadas más adelante. que ver con violencia. Pero esta cosa que incorporó el TikTok de mensajes de 10, 20 segundos y que se mueven, pues es algo que es importante. ¿Qué tanto puedes decir en 20 segundos? ¿Qué tanto la información que viene ahí es real o no? ¿Cómo distinguir entre lo que es verdad y lo que no? Con todas las consideraciones de lo que significa la verdad. O la objetividad o no la objetividad, más allá del debate entre los medios comerciales y los medios alternativos. Las redes sociales han tomado
pues muy, todavía mayor. Y las fake news que están, pero a la orden del día. Yo veo unas cosas que según digo yo, en las redes, que pues es pura mentira, ¿no? Entonces todo eso es indispensable, me parece, discutirlo. Entonces, si les parece, mañana tenemos una fecha para que se pueda hacer este encuentro. Le agradezco, Presidenta. Y la derecha, el crecimiento de la derecha internacional, todo eso es importantísimo discutir. Precisamente por eso, Presidenta, creo que se está organizando una cumbre de mandatarios de derecha en Estados Unidos. Pero recuerdo, a menos que me haya pasado de noche, que decirnos si aceptaba o no la invitación de Donald Trump a su grupo de ya enviamos el comunicado. En el comunicado se dice que reconocemos la búsqueda de la paz en cualquier espacio que se abra. Cuando se trata particularmente de la paz en Medio Oriente, Palestina, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un Estado, pues es importante la participación de ambos estados, ¿no? De Israel y de Palestina. Y no está planteado en el encuentro. Se está planteando que vayamos como observadores. Obras reportadas más adelante. Probablemente vaya el embajador de Naciones Unidas, nuestro embajador en Naciones Unidas de observador. Pero esa fue la respuesta que di. Pero a su participación directa es un no. No. Le agradezco, Presidente. Sí, buen día. nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar, fuéramos como observadores, y con el canciller tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador. Le agradezco, Presidenta. Buen día. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver quién más. ¿Quién más anda por allá? A ver, la compañera de atrás no te alcanzo a ver. Buenos días. No te veía, no tenía una mano levantada. Bueno, muy escondida. A ver si no les... Romina, sin embargo, Presidenta, y ya que habla de redes sociales y que habla de fake news, existe un consenso entre artistas y medios en que hubo una pausa regulatoria durante estos años recientes para pues televisoras, no Televisa y TV Azteca, quienes quedaron como poder regular y sin controles. Pueden mentir como lo hacen día a día, noche contra usted, y no hay consecuencias. En la reforma electoral, ¿no sería prudente agregar estas inquietudes en la reforma electoral, dado el impacto de las televisoras, que las televisoras tienen en los procesos electorales? Sí, y además es importante que venga, a ver si podemos invitar a Norma, aunque es un organismo autónomo, la responsable ahora del Instituto de Telecomunicaciones. Porque recuerden que en la ley incorporamos el derecho de las audiencias. Entonces se está promoviendo este derecho y la garantía de que haya derecho de las audiencias. Entonces están trabajando en ello. Entonces, para que pudiera venir a informar, o no, pero es mejor ella porque que se pudiera informar aquí, aunque tienen su autonomía técnica, de cómo se va a garantizar este derecho, que es muy importante. Entonces, se está planteando algo en la reforma electoral, pero creo que lo más importante es el derecho de las audiencias. Y aprovecho para enviarle un saludo aquí a Alejandro Páez. Pareció muy injusta la acusación que se hizo. Conocí a Alejandro cuando fui delegada de Tlalpan, me lo presentó Iván Escalante, que entonces estaba en comunicación. Conocí el lugar de Sin embargo, donde trabajaba él, todavía no estaba, yo creo que en YouTube, era un portal, un lugar muy modesto. He ido a entrevistas con ellos, ahora no como presidenta, pero también un lugar muy modesto. Y considero que Alejandro es una persona honesta y tiene sus opiniones en algunas. La mayoría coincidimos en no importa. Es un gran periodista. Muchas gracias, Presidente. Y al tema, es cierto que Televisa y Azteca no tienen ya
el poder que tuvieron en su momento, pero siguen En siendo 1.9 kilómetros. Mantente a la izquierda hacia Cuernavaca, periférico, calzada a Coxpa. Las televisoras además han jugado a favor de los bloques de derecha e incluso han ostentado su propia bancada en el Congreso. Si considera usted esto como alguna normalidad democrática. Bueno, yo creo que hay libertad de expresión. Hoy, con las redes sociales, y además también hay sus diferencias, desde mi punto de vista. Pero hoy con las redes sociales la gente tiene acceso a información de distinto tipo. La televisión, aunque sigue teniendo un papel muy importante, pues ya no es lo único, ya hay otras formas de informarse. Imagínense nosotros, particularmente el ataque permanente que recibimos de TV Azteca, ya solo en el detector de mentiras lo sacamos, porque ya consideramos que valga la pena. Es como, digo, cuando dicen mentiras, decirlo, ¿no? Pero la gente es muy inteligente hoy, ya no es lo mismo que antes. Entonces, me parece que es importante que se garantice el derecho de las audiencias. Hay sus diferencias y es mejor que haya libertad de expresión, es mucho mejor, siempre. Y que haya libertad del debate también. Sí, precisamente, ¿qué pasa cuando la libertad de expresión que usted habla se convierte en libertinaje? Hemos visto, por ejemplo, cómo este empresario de la televisora ha atacado en múltiples ocasiones utilizando una televisora concesionada. Si esto, por ejemplo, le pasa a una secretaria de Estado como Citlali Hernández, pues ¿qué puede esperar un ciudadano de pie? ¿Por qué no se ha regulado? O si ya de lo que nos menciona va a entrar dentro de la regulación. Es muy difícil, o sea, ¿quién garantiza eso? ¿Quién debe garantizarlo? El Instituto Nacional Electoral y en todo caso el tribunal. Es muy complejo hasta dónde sí y hasta dónde no. Ahora, hoy tenemos otro poder judicial porque también siempre hay la posibilidad de juicios civiles, ¿no? Cuando hay una mentira. Hoy hay un poder judicial distinto que buscamos pues que independientemente de la persona cumpla su función. Para eso fueron elegidos. Entonces, pero la parte de hasta dónde censura y hasta dónde no es complejo, es parte del debate. Muchas gracias, Presidenta. Y ya nada más, por último, precisar lo que mencionaba del Club de Amigos de Donald Trump. Había un pago para entrar a ese club. Como observadores... No se paga nada. Era otra razón, además. Desde que no... Pues no, esos recursos se usan para el pueblo de México. Muchas gracias. Bueno, vamos. Cámara de velocidad más adelante. A ver la compañera que me ha preguntado. Gracias, buenos días. Darío Rodríguez de la revista Contralínea. Buenos días, Presidenta, y buenos días a los compañeros. Presidenta, el viernes pasado usted comentó que el juicio contra Grupo México por el derrame tóxico en el río Sonora tiene que cerrarse de acuerdo con la ley. Preguntarle sobre los términos en los que la Semarnat presentó el desistimiento de la denuncia penal en tribunales, en particular, cuáles son las principales condiciones que puso su gobierno para que la empresa ahora sí cumpla con la ley y con sus compromisos respecto de las víctimas. También esto se lo consultamos porque desde 2014 que ocurrió el derrame se ha resistido sistemáticamente a ello esta empresa. Tienen que depositar 1.500 millones de pesos. Hasta ahora han depositado 500. Les faltan 1.000 millones. De acuerdo con los cálculos que hizo la Semarnat, con ese recurso, más lo que puso el gobierno de Sonora,
es suficiente para todo lo que han estado pidiendo la comunidad o las comunidades. Eso significa el hospital, que ya se está licitando, un centro de monitoreo. Obras reportadas más adelante. Porque me comprometí a que viniera Alicia, pero a ver si hoy mismo puede presentarse. El hospital, el centro de monitoreo, la remediación ambiental del suelo, una medición permanente de la salud de los habitantes que viven alrededor. En 500 metros. Usa uno de los dos carriles de la izquierda para permanecer a la izquierda hacia Cuernavaca, periférico, calzada a Coxpa. Laboratorio especializado en metales pesados, monitoreo permanente y atención médica integral. Esto lo va a hacer el gobierno de México.